Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Esto parece misión imposible. Vamos a ver si lo podemos proyectar así y no tener que estar a dos máquinas, ¿tá? A lo largo del curso nosotros hemos estado analizando los aspectos de estructura y de funcionamiento de los sistemas y lo hemos organizado el desarrollo del curso a partir de los grandes tipos de ecosistemas que encontramos en el continente, ¿no? Empezamos analizando en primer lugar los cuerpos de aguas quietas, luego analizamos los sistemas que denominamos lóticos o de aguas corrientes, y en las últimas clases, dado que están muy vinculados a lo que son los sistemas lóticos, hemos comenzado, estuvimos analizando, las represas, ¿no? Estas modificaciones sobre los sistemas lóticos. Y hoy vamos a comenzar a analizar justamente un tipo de sistema acuático que encontramos sobre las masas continentales, que en realidad son interfaces o ecotonos entre los sistemas terrestres y acuáticos. Y me estoy refiriendo concretamente a los humedales. Hoy vamos a comenzar con este punto, con este tema. ¿Ah? Los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. ¿Ah? Lo podemos denominar interfaces o los podemos denominar ecotonos. ¿Ah? Simplemente déjeme chequear que no tengamos ningún problema. Perfecto. Estamos grabando sin dificultades. ¿Ah? ¿Cómo podemos definir los humedales? Los humedales existen muchas definiciones, pero tal vez la más consolidada, no solo porque surgió relativamente temprano en el tiempo, sino porque además es la que utiliza, por ejemplo, una convención internacional sobre conservación y gestión de humedales, que es la convención Ramsar, es la definición de estos autores americanos de Cowardin y colaboradores de 1979. ¿Cómo definen los humedales? Los humedales los definen como, fíjense, sistemas transicionales entre los ecosistemas y acuáticos que presentan tres características fundamentales. Y es lo que vamos a empezar a analizar en los próximos minutos. Fíjense la primera característica que aparece acá. El suelo está saturado o cubierto por una capa de agua somera durante algún periodo del año. Esto es un primer elemento que vamos a tener en cuenta, ¿no? Es decir, un humedal es aquel que el sustrato está saturado de agua. ¿Qué quiere decir saturado de agua? Que todo el sistema de poros de ese suelo, de ese sustrato, está ocupado por agua, pero no necesariamente hay una película de agua arriba de ese humedal. Puede haberla o no puede haberla. La condición central es que el sistema de poros esté cubierto de agua, ¿tá? Y luego vamos a tratar de entender por qué eso es lo que, en definitiva, determina un cambio muy drástico en el funcionamiento del sistema, ¿tá? De hecho, en la edafología, ese tipo de suelos que están saturados por agua, todo el sistema de poros está saturado por agua, se conoce con el nombre, por ejemplo, en la jerga de los suelos del Uruguay, como suelos hidromórficos. ¿Ah? ¿Por qué les parece que esa condición va a ser fundamental para dar lugar a la identificación de un humedal? O dar lugar al desarrollo y presencia de un humedal. La pregunta se las hago más clara. Es ¿qué piensan que cambia cuando un suelo está saturado de agua en relación a un suelo cuyo sistema de poros está libre de agua?
Exactamente, el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno? Si ustedes comparan un suelo con su sistema de poros libres de agua con uno que está saturado de agua, la difusión del oxígeno es 10.000 veces menor. Eso significa que para toda especie vegetal que esté sobre ese sustrato, tiene que tener una serie de adaptaciones morfológicas y fisiológicas para llevar esa condición tan particular que tiene los sustratos o los suelos de los humedales. ¿Cuál es la primera condición particular? Es un déficit muy marcado en la concentración de oxígeno. ¿Ah? No sé si habrán visto casos de, por ejemplo, áreas que por alguna razón se inundan de forma muy prolongada en el tiempo y de repente algunos árboles terminan muriéndose. ¿Tá? Justamente no están adaptados a esas condiciones. Se necesitan una serie de adaptaciones y no todas las especies lo tienen. ¿Tá? Entonces, desde el punto de vista de este cambio tan dramático, es exactamente lo mismo que, además de la saturación de los poros por agua, tengas una capa o no tengas una capa de agua. ¿Está claro? Desde el punto de vista del funcionamiento global es lo mismo. ¿Tá? Pero fíjense en otro detalle de esa definición. No necesariamente un humedal está cubierto de agua o está saturado el suelo o el sustrato de agua todo el tiempo. Tiene que ocurrir al menos en alguna parte del año. ¿Tá? La pregunta que seguramente todos se estarán haciendo es, bueno, ¿cuánto tiempo es lo que da lugar a un humedal o no? Y el tiempo, esa extensión de tiempo en esa definición está enteramente vinculada a el ciclo de vida de las especies que tenemos en ese sustrato. ¿Qué quiero decir con esto? Si ese periodo de inundación es extremadamente corto y no tiene ninguna incidencia en los ciclos de las especies vegetales que están ahí, no va a dar lugar a un humedal. Pero si las especies que están ahí necesitan para completar su ciclo que el suelo o el sustrato esté al menos una parte del año y de su ciclo saturado de agua, eso sí va a ser una condición fundamental. Y lo vamos a entender en unos minutos. ¿Tá? Sobre todo con la propiedad 3. Vamos a retomar esto. Pero el mensaje por ahora es este. Esa extensión del periodo en que el sustrato está cubierto de agua o esté saturado de agua es enteramente dependiente del ciclo de las especies. ¿Tá? Si eso está compasado a que las especies que están presentes ahí pueden completar su ciclo de vida, bueno, eso es una condición suficiente para establecer los humedales. ¿Tá? Fíjense en la segunda característica. Presenta un tipo único de suelo que difiere sustancialmente de las tierras adyacentes más elevadas. ¿Tá? ¿Qué otra característica les parece que va a tener ese sustrato? Ya me dijeron una concentración menor de oxígeno, justamente por la saturación del sistema de poros por agua. Pero materia orgánica, ¿qué va a pasar con la materia orgánica? Mucha materia orgánica. ¿Están todos de acuerdo con eso? Piensen en un humedal, ¿no? En un pantano, en una zona, en un monte ribereño. ¿Están de acuerdo con esa afirmación? Que en general son sistemas que van a tener un importante contenido de materia orgánica en el sedimento. Está bien esa afirmación, los veo dudando. Ahora, la pregunta es ¿qué factores condicionan ese mayor contenido de materia orgánica en el suelo o en los sustratos de los humedales? Te voy a pedir un mate. ¿Ya? Yo también. Funcionan como filtro de las correntidades. Ese es un buen punto. Los humedales están en una posición del paisaje donde justamente interrumpen todo el flujo de agua superficial entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ah? Entonces, en los humedales se va a retener una parte de ese material, por ejemplo, particulado,
se va a retener el material generado por la erosión de suelo, etcétera. Eso nos puede explicar algo de ese mayor contenido de materia orgánica. Pero ¿qué otro factor les parece que pueden generar un mayor contenido de materia orgánica en estos sustratos? Por supuesto, ese déficit de oxígeno nos va a llevar a que ese proceso de descomposición de materia orgánica es mucho más limitado. Mucho más limitado. ¿Tá? Entonces, tenemos un ambiente que toda la producción primaria que genera no se va a descomponer a la misma velocidad que ocurre en otros sistemas, ¿no? Ahora, esa es una segunda condición importante. Estos sistemas son muy productivos, poco productivos, medianamente productivos. ¿Cómo se imaginan que es la productividad de los humedales? Muy productivo. ¿Y cuáles son los factores que explican esa alta productividad? Por eso se los estoy preguntando. ¿Cuáles son los controles fundamentales de la producción primaria? Y nutrientes. El agua no es una limitante en un humedal. ¿Tá? ¿Qué les parece que ocurre desde el punto de vista de los nutrientes? Porque hay mucho. A ver, vamos. Tú señalaste que había mucho nutriente. ¿Por qué hay mucho nutriente? Muchas gracias. Exactamente. En esa posición que están los humedales, ellos están interponiéndose en ese flujo de nutrientes que va a haber siempre de los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos. Entonces, un humedal es un sistema siempre muy productivo y lo vamos a ver en el desarrollo de la clase qué tan productivo es. ¿Tá? De hecho, para que ya les adelanto, cuando estamos analizando la productividad de un humedal, lo comparamos con la productividad, por ejemplo, de un cultivo, de un agroecosistema, ¿no? Para tener una idea de la... O, por ejemplo, lo comparamos con la productividad de la selva tropical lluviosa, para que tengan una idea de los grandes números. ¿Tá? ¿Y eso por qué está ocurriendo? Está ocurriendo porque los esenciales que limitan la producción primaria, esas restricciones están levantadas en los humedales. No hay problema de disponibilidad de agua y hay una buena oferta de nutrientes. Entonces, eso se combina con el punto anterior, es decir, son sistemas muy productivos. Ese déficit de oxígeno que tienen estos sustratos hace que solo una pequeña parte se descomponga y por eso el sustrato tiene esas condiciones tan particulares, no solo de un déficit de oxígeno, sino de un contenido de materia orgánica que es muy alto. ¿Cómo se hace esa comparación de tan productivo como productivo? ¿Qué es lo que se compara? Lo que se compara es, lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, lo que se compara es cuánta biomasa por unidad de superficie de tiempo se produce en un agrocultivo, en la selva, en un humedal. La comparación la haces por misma unidad de superficie y misma unidad de tiempo. ¿Tá? Vamos a ver los grandes números. ¿Tá? Fíjense en la tercera característica fundamental de los humedales. Son sitios habitados por una vegetación que están adaptadas a las características reductoras del suelo, ¿tá? Las cuales se denominan hidrófitas o macrófitas. ¿Tá? Este es otro tercer elemento importante. De hecho, los humedales, justamente por la presencia de especies indicadoras, especies que solo están en esta interfase. La pregunta fundamental es, ¿por qué se imaginan ustedes que hay especies que son típicas de humedales? O de otra manera, ¿por qué hay especies que solo lo encontramos en esta interfase y no lo encontramos en otra posición del paisaje? Eso no quiere decir que no haya especies que puedan ocupar un gradiente amplio, pero tenemos muchas especies
que de hecho son tan buenas indicadoras que a veces cuando el humedal está seco, podemos decir, bueno, esto es un humedal porque está esta y esta especie. ¿Ah? ¿Por qué se imaginan que sucede eso? Exactamente. Lo que nos está indicando esto es que las plantas que habitan los humedales van a presentar una serie de adaptaciones que no están presentes en todas las especies. ¿Tá? Y de hecho, si ustedes analizan muchas de las plantas típicas, me estoy hablando de angiospermas, si ustedes analizan tanto las familias de monocotiledonias como de dicotiledonias típicas de humedales, una de las cosas que les va a llamar la atención es que son de los grupos taxonómicos más evolucionados. ¿Tá? Es decir, estos grupos de plantas hicieron el proceso al revés evolutivo, fueron desde la tierra al agua, y en ese proceso tuvieron, y lo vamos a ver, tuvieron que adquirir una serie de adaptaciones. ¿Tá? Y no todas las especies tienen estas adaptaciones. Preguntas hasta acá. Entonces, una pregunta típica de parcial. ¿Ah? ¿Cuáles son los elementos o cuáles son los atributos claves que nos permiten definir o identificar un humedal? Son estos tres. La presencia de agua, de saturación o incluso de cobertura de una película de agua de ese suelo y sustrato. Las características que presenta el suelo, condiciones reductoras, gran acumulación de materia orgánica y la presencia de especies que denominamos hidrófitas o macrófitas, que se encuentran exclusivamente o mayoritariamente en esta interfase. ¿Ah? Por alguna otra característica, ciertas especies que son características de humedales, no se considera humedal. Y por alguna otra característica del suelo, de lo que sea, no aparecen algunas especies o especies características de humedales. ¿No se considera humedal? Esa es una buena pregunta. Estos son los tres atributos que están presentes en un humedal que te diría que ya tiene un tiempo de madurez. ¿Tá? Madurez, obviamente, estamos hablando en una escala ecológica de muchos años o décadas. ¿Tá? Cuando tú tenés un humedal que recién comienza, ¿tá? Algunos de estos atributos, sobre todo la acumulación de materia orgánica o la presencia de plantas, de repente no están presentes, pero es porque tenés un proceso de sucesión, de colonización y de maduración de ese humedal. ¿Tá? Pero cuando tenés un humedal ya establecido y consolidado en el tiempo, estos tres atributos van de la mano. ¿Tá? ¿Preguntas? ¿Queda claro entonces los tres elementos? Muy bien. Ahora, en este esquemita nos da una idea de la enorme diversidad de humedales que hay, porque los humedales los vamos a encontrar en las interfaces, por ejemplo, entre los ríos, arroyos con los sistemas terrestres, es lo que llamamos humedales continentales. Lo vamos a encontrar asociados a zonas estuarinas. Piensen nomás en la desembocadura del arroyo Maldonado, ¿no? Las grandes extensiones de humedales que vamos a ver que incluso reciben una terminología característica de marismas, ¿no? Típica. ¿Ah? Pero también tenemos humedales que son marinos, que ya no solo están en la interfase entre el sistema terrestre y el sistema acuático, sino que están en la interfase entre el continente y el océano. Denme un ejemplo de humedal marino. Entre el continente y el océano. La laguna de Rocha, vos tenés ahí humedales que son estuarinos. ¿Tá? Nosotros no tenemos humedales, tenemos algunos muy pequeñitos, pero el típico ejemplo de un humedal marino.
El manglar, por supuesto. Eso es el típico ejemplo de un humedal marino, ¿no? Extensiones importantes. En este caso, ese humedal está totalmente dominado por por una especie que es por una especie que algo me falló, muy grave. Por una especie que es arbórea, ¿no? Y eso es una cosa interesante que vamos a analizar en los próximos minutos, una serie de atributos y de características que nos permiten clasificar a los humedales. Y por ejemplo, el tipo de vegetación es un elemento clave, ¿tá? Así como nuestro monte ribereño, lo que llamamos nuestro monte indígena, la matriz vegetal está dominada por especies arbóreas o arbustivas. Cuando estamos hablando de los esteros o los bañados, lo que domina es vegetación herbácea, ¿tá? Entonces, ya el tipo de vegetación nos está categorizando grandes grupos de humedales, ¿ah? Este esquema es, creo que está bien interesante para entender todo el área en esa interfaz entre los sistemas terrestres y acuáticos en los cuales vamos a encontrar humedales, ¿tá? Nosotros tenemos zonas de inundación permanente, como puede ser, por ejemplo, la zona litoral de un lago, ¿tá? Eso es una zona de inundación permanente, ¿tá? De hecho, las zonas litorales, los juncales de los sistemas lénticos muchas veces se consideran parte de los humedales, ¿tá? Pero por fuera de esa zona tenemos zonas de inundación estacional que tiene que ver con la variabilidad del nivel de agua, por ejemplo, de ese lago, ¿tá? Como indica el esquema. O podemos tener una zona de saturación del agua que también tiene una fluctuación importante, y eso de repente está asociado a lo que es la variación de la napa freática, ¿no? Acá en la zona en que vivimos eso es bastante común, ¿no? A veces tenemos una napa freática en inviernos llovedores muy arriba, que nos satura todo el perfil del suelo, y de repente en otro año más seco esa napa está más abajo, y bueno, y el suelo tiene unos cuantos centímetros o incluso más de profundidad con su sistema de poros libres de agua, ¿tá? Todo ese gradiente de variación de nivel de agua y de variación de las condiciones de saturación, todo eso entra dentro de lo que denominamos humedales. ¿Está claro? ¿Ah? Va para este parcial. ¿Ah? Ya empezó el susto, ¿no? Ahora, un elemento fundamental de los humedales que tienen que ver con el diapositivo anterior, en definitiva, es esa variación en el tiempo del nivel de agua o la variación en el tiempo del nivel de la napa freática. Esa variación en el tiempo es lo que se denomina hidroperíodo, ¿tá? Que en definitiva, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un nivel que alcanza el agua, ya sea superficial o subterránea, que va a ser el balance entre todas las entradas y salidas que tiene el sistema, ¿tá? Y está condicionado por un montón de características, ¿no? Por el tipo de sustrato, por la proximidad a otros cuerpos de agua, ¿tá? Etcétera, etcétera, ¿tá? Les pongo un ejemplo que es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen Laguna Blanca en Manantiales? ¿Cómo que es privada? Si agarrás el camino que te lleva a la OCE, entras derecho. ¿Ah? Tienen que agarrar más la bicicleta el fin de semana y empezar a ir. Por ejemplo, esa laguna, ¿no? Esa laguna es muy interesante porque
tomen la bicicleta, agarren ese camino y lleguen, y una de las cosas que les va a llamar la atención es que si se paran ahí al costado de la planta potabilizadora del agua, una cosa que les va a llamar la atención es que tienen un cuerpo de agua muy interesante, grande, ¿no es cierto? Y tiene mucha vegetación, mucha zona litoral, pero una cosa que les va a llamar la atención es que si miran en el horizonte, la divisoria de agua está a pocos metros del espejo, del borde del espejo de agua. Es decir, ahí hay algo que les va a llamar la atención, es que el tamaño de esa cuenca no tiene ninguna relación con el tamaño del cuerpo de agua. Dicho en otras palabras, el cuerpo de agua es muy grande para la cuenca de drenaje superficial que tiene ese sistema. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el agua ahí? Viene básicamente tiene un aporte de agua subterránea en el margen norte, si ustedes se paran ahí, que es impresionante. Es ese sistema que ustedes conocen, que está a poca distancia ahí, sobre la Rambla, ese caño que continuamente está tirando agua, que también es un aporte de agua subterránea. En toda la margen norte de ese sistema encuentran varios de esas urgencias de agua subterránea vertiendo hacia la laguna. ¿Ah? Pero a su vez, este sistema tiene un drenaje que es subterráneo hacia el mar. Tiene un drenaje superficial y después tiene un drenaje que es subterráneo. Y pasa una cosa muy curiosa ahí, es que cuando tenemos inviernos muy llovedores, obviamente el nivel está alto, el nivel de la napa freática está muy alto, ¿tá? Pero cuando tenemos periodos de sequía y el nivel de la napa freática baja mucho, ese cuerpo de agua, Laguna Blanca, empieza a alimentar el sistema de agua subterránea y baja el volumen muy rápidamente. Pero no lo podemos explicar exclusivamente por la evapotranspiración, es por ese flujo muy rápido que se da hacia los sistemas superficiales. Bueno, todos esos procesos condicionan el nivel de agua, ¿tá? El nivel de agua sobre la superficie o el nivel de agua en el perfil del suelo. Y eso es lo que llamamos hidroperíodo, ¿tá? Obviamente, como ustedes se imaginarán, no tenemos información de hidroperíodo para muchos sistemas. De hecho, no sé, imagínense, salen a caminar en la cuenca de la Laguna Garzón, y si ustedes quieren tener información del hidroperíodo allá de la laguna, de los cuerpos que están asociados, no lo van a tener. Entonces, ahí ya tenemos una dificultad en cómo identificamos el humedal, cómo lo clasificamos y lo gestionamos, ¿no? El atributo del hidroperíodo es importantísimo porque nos habla de los grandes ciclos de variación de agua de ese sistema, cuáles son las cotas más altas, hasta dónde puede llegar, etcétera. No, la pregunta es ¿cómo resolvemos el problema cuando no tenemos información? Que es, digamos, muchachos, es la moneda común. Piensen lo siguiente, si por ejemplo, en la laguna del Sauce, que tiene dos grandes tributarios, que es el arroyo Sauce y el arroyo Pan de Azúcar, que tienen reglas que nos permiten estimar los caudales, no tenemos una persona que pase a mirar las reglas, ahora se automatizó, pero durante muchos años no tenías el registro de ahí. Imagínense en una cantidad de cuerpos de agua que ustedes les va a trabajar. Bueno, ¿cuál es la variación que tiene acá? ¿Hasta dónde se extiende este humedal? ¿Qué expansión y contracción va a tener este sistema? Y en esa situación, que es la más común en la cual se van a enfrentar, ¿en qué se van a basar? ¿A qué van a apelar? ¿Qué información vas a tener tú en el lugar que te pueda hablar de la variación del hidroperíodo? La vegetación. Ahí lo que te queda es ir a la vegetación, ¿tá? Ver especies o ver incluso la productividad del sistema, porque por ejemplo con una imagen satelital vos en un periodo que es muy crítico, que es la transición entre el invierno y la primavera,
los humedales tienen una productividad mucho más grande que el campo natural o el pastizal asociado. Entonces ahí tenés una herramienta muy buena como para identificar, bueno, hasta acá llega el humedal. Pero lo que vas a, digamos, eso te va a aportar información, pero la variabilidad que vos ves en un año, en realidad te dice muy poco en relación a la variabilidad que puede tener el sistema en una escala más amplia de tiempo. ¿Tá? Por ejemplo, este problema lo recuerdo hace muchos años, cuando recién arrancó la carrera de la LGA. Este problema, exactamente estaba planteado para la Laguna del Diario. ¿Tá? Bueno, en la parte justamente donde desemboca el arroyo Marrero, en la parte de arriba, ¿cuál era la cota? Un tema muy sencillo. ¿Cuál es la cota, el nivel de terreno que vamos a evitar que se instalen casas? ¿Ah? Y ahí, fíjense, teníamos una regla en el sector sur, pero esa regla estaba midiendo el nivel de ese sistema manejando el desagüe, las compuertas. Entonces, tampoco teníamos la variabilidad del nivel de agua en un régimen, digamos, sin tanto disturbio, o qué pasaría si en un momento el sistema no está descargando agua, hasta dónde puede llegar el nivel. Y ahí en el paisaje, ustedes esto también agarren la bicicleta, pero ahora pueden ir por la perimetral, ¿tá? Se van a encontrar ahora una cantidad, unos desarrollos inmobiliarios muy interesantes justamente al norte de la perimetral, incluso ocupando parte de los humedales. Pero una de las cosas que si miran hacia el sur, claras señales en el paisaje que te va a indicar hasta dónde llega el nivel del agua. Uno, cierta geomorfología del terreno que es bastante clara, pero asociado a esa geomorfología, por ejemplo, presten atención a la localización de los ceibos. ¿Ah? El ceibo es justamente una planta que se adapta muy bien a las condiciones de humedales y muchas veces te está indicando en el paisaje hasta dónde tenés condiciones de saturación del agua. ¿Ah? ¿Ah? Justamente lo que están viendo ustedes aquí es la variación del nivel de agua en distintos escenarios. ¿Ah? Y esos escenarios se refieren a años normales de precipitación, años muy lluviosos o años secos. ¿Ah? Y sobre esto operan algunos atributos que son muy importantes en el ámbito del ordenamiento territorial, como por ejemplo, bueno, inundaciones de tal magnitud, qué tiempo de recurrencia tienen en el tiempo, ¿no? O hasta dónde puede llegar el agua en esta cota en el tiempo. Una cosa es que llegue cada 50 años y una situación muy diferente es si ese nivel lo estamos alcanzando cada 2 años o menos. ¿Ah? Ahora, fíjense en este diapositivo. En este diapositivo nosotros tenemos un esquema donde nos aparece en el centro, en el cauce mismo, lo que llamamos el sistema acuático sensu estricto. Luego tenemos por esa, de forma aledaña, lo que en los textos podemos encontrar con el rótulo de sistema palustre. ¿Tá? ¿Ah? Y por fuera de ese sistema palustre encontramos ya un sistema típico terrestre, que para ejemplificar acá es vegetación de desierto, entonces no queda duda en el límite entre un humedal y el sistema terrestre. Fíjense que cuando estamos hablando de esas letras A, B y C,
lo que estamos hablando de la línea A es el nivel más alto de agua, B es el nivel promedio de agua y C es el nivel bajo del agua que corresponde a un periodo seco o a un año seco. ¿Tá? Pero fíjense en hacia la derecha. Toda esa zona que aparece como 1 es lo que permanentemente está cubierto de agua. ¿Tá? Lo que aparece en 2 es aquello que se inunda intermitentemente, o sea, aparece inundado en una época del año o en algunos años. ¿Tá? En 3, lo que está estacionalmente inundado. ¿Tá? Y 4, lo que ya está de forma muy esporádica. ¿Tá? Lo importante de este esquema es que cuando estamos hablando de humedales, estamos hablando de esas 4 zonas. ¿Tá? Por ejemplo, bajándolo a tierra, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los montes ribereños o los montes indígenas, ¿no? En nuestro país, ¿a qué categoría de 1 o 4 se piensan que corresponde? Bueno, elegí 1 y tírate al agua. Casi nunca, ¿no? O se inunda de forma esporádica, sobre todo asociado a grandes eventos de precipitación, ¿no? Eso. Hay del sistema, ¿no? Pero, por ejemplo, piensen en muchos, ustedes salen muy poco afuera ahora que me doy cuenta, pero piensen en muchos de los montes que ustedes tal vez en alguna parte de su vida acamparon al margen de un río o un arroyo, ¿no? Aunque al menos lo han soñado, ¿no es cierto? ¿Qué se imaginan que esa transición a qué corresponde? ¿Es una transición que tiene un tipo de inundación estacional o que se da de forma muy esporádica? ¿A qué piensa que se acerca? Sí. Nosotros vamos a estar mirando, vamos a estar viendo justamente la vegetación arbórea de sectores serranos, que tiene varias particularidades. Pero piensen más, por ejemplo, en lo que puede ser la vegetación arbórea asociado, por ejemplo, al cebollatí, al olimar, cuando cruzan la ruta 8, ¿no? A eso no fueron, bueno. Todos esos ambientes, o por ejemplo el Queguay, ¿no? El Rincón de Pérez, todas esas áreas que son áreas extensas de humedales, esos son humedales que, digamos, el nivel de agua alto tiene un régimen estacional, pero tiene un patrón bastante irregular. ¿Tá? ¿Qué quiero decir con esto? Lo más probable es que en los meses de invierno, ¿tá? Otoño, invierno y parte de la primavera, estén bajo agua, ¿tá? Pero nosotros, a diferencia de lo que ocurre con por ejemplo, con el gran sistema del Pantanal o el gran sistema del Amazonas, no tenemos un hidroperíodo regular donde tenemos el período de aguas altas y el período de aguas bajas. Lo que tenemos es que, bueno, los niveles más altos los encontramos acá, pero también nos pasa que tenemos niveles extraordinarios de repente en la mitad de enero o en la mitad de febrero asociados a lluvias muy grandes. ¿Tá? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, cómo caen esos distintos, digamos, esas distintas categorías de permanentemente inundado, intermitentemente inundado, etcétera. ¿Tá? O sea que podemos encontrar vegetación arbórea hasta
por supuesto, por supuesto. En realidad, fíjense en este otro esquema. Esto es un esquema, digamos, mucho más complicado y sofisticado que el anterior, pero que en general ocurre en muchos sistemas y sobre todo en muchas planicies de inundación, ¿tá? Donde en realidad tenemos un mosaico, una gran heterogeneidad en esa planicie de inundación de vegetación. ¿Y por qué se da esa heterogeneidad? Se da porque, bueno, además de haber un cauce superficial, nosotros tenemos acumulaciones de sedimento, barras arenosas, distintos canales que quedaron abandonados. Algunos de esos canales de repente tienen conexión con la napa freática y otros no. Entonces, toda esa gran cantidad de diferencias en pocos metros nos va generando un mosaico y una gran diversidad de vegetación, ¿tá? Y todos esos casos son partes de lo que denominamos humedales. ¿Está claro? ¿Tá? Pero fíjense que ese microrrelieve generado por el transporte y acumulación de sedimento y cómo corre el sistema reotrófico y cuánto alcanza ese flujo de agua, qué tan cerca pasa de la superficie o qué tan alejado, nos genera condiciones totalmente distintas. Y a veces en pocos metros nosotros vemos una determinada configuración de vegetación y nos corremos 2 o 3 metros y vemos otra. ¿Tá? Y eso tiene que ver con diferencias de microrrelieve, qué tan cerca de la superficie llega el agua subterránea o cuántas veces al año se inunda ese sistema. ¿Tá? Porque la proximidad al cauce también es un atributo que es muy relevante, porque eso va a condicionar cuántas veces me inundo al año, cuántas veces estoy conectado al cauce. Entonces, ya empezamos a entender la complejidad de estos sistemas, que son pocos controles, pero esos controles tienen una variación en el espacio que originan una gran complejidad. ¿Ah? Lo importante como mensaje fundamental es que ese hidroperíodo, o lo que podemos llamar el régimen hidrológico, tiene un rol central y determina, por ejemplo, la composición que va a tener la vegetación, es decir, determina el ensamble de especies que van a ocurrir ahí, va a determinar la productividad del sistema, ¿tá? No solo va a determinar qué especies se establecen ahí, sino qué tan productivas van a ser a lo largo del tiempo. ¿Ah? Por ejemplo, la productividad se incrementa si ese sistema está relativamente conservado y tiene el régimen de pulso de inundación sin mayor interferencia. Cuando se corta el régimen de pulso de inundación, sea porque establecemos diques de contención o aislamos el cauce de la planicie de inundación, uno de los efectos que tiene sobre el humedal es que disminuye su productividad. ¿Ah? No opera el régimen de disturbio y el sistema de alguna manera se estanca. ¿Ah? Por supuesto, es que el hidroperíodo en definitiva lo que te está dando es la información del régimen hidrológico del sistema, y en el régimen hidrológico el régimen de los pulsos de inundación son una parte central del funcionamiento del sistema, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en la gestión de las planicies de inundación. No solo es que le ponemos casas y calles arriba, sino que la otra gran perturbación es que le alteramos el régimen de caudales y sobre todo el régimen de pulsos de inundación. Y eso es fundamental, fundamental. Ese, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos que tenemos en el tema del riego. ¿Tá? La discusión, muchachos, ya pasó hace años. Nadie habla de caudal ecológico, es decir, cuánta agua tiene que correr mínimo. Eso es una película de hace 20 años. El tema es
cómo yo no solo mantengo agua en el cauce, sino cómo aseguro el régimen de pulso de inundación que tiene que tener el sistema, por ejemplo, para conservar la vegetación arbórea o arbustiva en los márgenes. El funcionamiento. Lo que hay que conservar es el régimen, el régimen de caudales del sistema. ¿Tá? Lo que pasa es que el caudal ecológico se centra en asegurar los mínimos de agua que tiene que transcurrir en un cauce, pero es mucho más que eso. No solo tengo que asegurar de no quedarme sin agua por el cauce, sino que tengo que tener la posibilidad de recrear los pulsos de inundación que tiene el sistema. Obviamente esos pulsos de inundación van a estar amortiguados, una serie de efectos va a haber. ¿Tá? El decreto de ley sobre el caudal ecológico creo que la definición está bastante completa, es decir, como no habla solamente del caudal en base a la cantidad de agua que pasa, sino habla como del funcionamiento. Sí, sí. Pero después abajo, en otros artículos, habla solamente del parámetro de cantidad de agua, ¿no? Claro. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué te imaginas? Un ingeniero hidráulico lo hizo. Una parte la hizo un biólogo o capaz que un himnólogo y después la otra parte la hizo el ingeniero hidráulico diciendo la cantidad de agua que tiene que pasar. Estás bastante cerca de la realidad. Lo que ocurrió en esa parte que a vos te pareció como más sofisticada es que se tomó de un documento, de un aporte de reflexión y se tomó tal cual. Pero lo importante, más allá de estos detalles anecdóticos, es que en definitiva, cuando nosotros estamos hablando de conservar los humedales y estamos hablando de conservar parte de los humedales localizados en las planicies de inundación, lo que nos interesa es conservar un conjunto de atributos de ese hidroperíodo. ¿Tá? Y no estamos hablando exclusivamente de que tiene que transcurrir algo de agua en el cauce, no, estamos hablando de algo que es mucho más sofisticado, que es, bueno, cómo yo puedo asegurar todo el régimen de variación, incluidos los grandes pulsos de inundación en ese sistema, porque el pulso de inundación es clave no solo para conectar el cauce con un montón de ambientes que están en la planicie de inundación, sino para, por ejemplo, asegurar la reproducción de una cantidad de componentes, de la vegetación arbórea que tenemos en los márgenes o incluso de las poblaciones de peces que necesitan esa conexión o que parte de su ciclo reproductivo tiene lugar en las lagunas de la planicie de inundación, etcétera, etcétera. ¿Ah? No, es que el hidroperíodo es una representación gráfica del régimen hidrológico que vos tenés en ese sistema. ¿Ah? Y en definitiva, el hidroperíodo es una línea de nivel, pero lo que te está, lo importante es qué procesos están detrás de ese nivel de agua. Y eso está los fenómenos de precipitación, escorrentía y todos los factores que nos condicionan la escorrentía superficial. ¿Ah? Está todo el tema de la evaporación y de la evapotranspiración. ¿Ah? Y obviamente está todo el componente de usos de agua que nosotros hacemos de ese sistema, riego, extracción para agua potable, etcétera, etcétera. ¿Mm? Fíjense, esa foto que están viendo ahí es una foto de Holanda, siglo XIX. ¿Ah? Lo que están viendo ahí es justamente una de las funciones que tenían los sistemas, los humedales, perdón, durante mucho tiempo. Incluso al día de hoy también lo siguen presentando, que es la producción de turba. ¿Tá? Y la producción de turba en el pasado no solo se utilizaba para incrementar la fertilidad del suelo, se utilizaba para la producción de energía. Se quemaba la turba en las cocinas económicas, debe poner pedacitos de leña o toquitos, se quemaba la turba. ¿Tá? Por ejemplo, en este sistema que hay aquí en Maldonado, esa cañada que termina, ¿vieron
cuando ustedes vienen de Montevideo por la Rambla y pasan el semáforo donde está la estación de ESO, ¿tá? ¿No? Y avanzan unos metros, se van a cruzar con una cañada, ¿no? ¿Cómo se llama esa cañada? La Aguada. ¿Han recorrido alguna vez la Aguada? ¿Eh? Ahí sí. Sí. No me cuenten más, no me cuenten más. Pero, ¿qué observaron, si es que observaron algo, en los márgenes de esa cañada? ¿No le llamó la atención muy cerquita justamente de la Rambla, las características que hay sobre el margen de esa cañada? Hay mucha vegetación. Primero lo que te llama la atención es el tamaño de los árboles que hay ahí, ¿tá? Que son excesivos, hasta las pindós son gigantescas ahí, ¿no? Ya te está diciendo que ese suelo tiene una fertilidad impresionante. Pero si miran los márgenes, lo que van a ver son cortes de extracción de turba. Ahí se extrajo turba durante mucho tiempo en Maldonado y justamente por propósitos de energía, de obtener energía en el sistema. Vayan y revisítenlo de nuevo. ¿Tá? Del antiguo de ese lugar, que no estaba el parque construido, era que se quemaba y se prendía fuego solo. Muy bien. Eso sucede en este tipo de humedales. ¿Por qué sucede? Mirá qué interesante. ¿Quién te contó eso? Personas mayores. Mirá. Me lo conté en unas fotos de viejas, mirá. Qué interesante. De hecho, eso pasa a veces con los humedales. ¿Por qué se prenderán fuego? ¿Los prenden o se prenden solos? Se pueden prender solo fuegos. También los prenden. La descomposición te eleva la temperatura, pero hay algo más importante en el proceso de descomposición en condiciones reductoras que te generan esa condición. ¿Qué gas? No sé si metano o butano. Metano, exactamente. Los humedales, justamente por esa acumulación de materia orgánica y esas condiciones reductoras, generan mucho metano. Emiten mucho metano y en ciertas condiciones ese metano se prende fuego. Eso ocurre en muchos humedales y muchos humedales que se han desecado y que han pasado a la agricultura. Uno de los problemas que hay es que se pueden prender fuego. Pero lo que señala acá el compañero también tiene razón y es interesante. ¿Por qué? Porque en el campo del Uruguay es bastante frecuente quemar los humedales. ¿Por qué les parece que se hace esa práctica? Ponlo un poquito. Esto te estoy hablando de una práctica en el medio del campo, ¿no? ¿Qué sentido tiene quemar un humedal? Bueno, puede ser un objetivo, limpiar el mugral, como se dice en el campo, ¿no? Pero ¿qué objetivo va a tener? ¿Qué pasa cuando un humedal lo quema? Permanece quemado mucho. Ustedes permanece quemado mucho tiempo, es decir, ustedes llegan a la semana, a las 2 semanas, a las 3, ¿ven que se ha quemado? Se regenera muy rápido. Exactamente, y por eso muchas veces se quema para generar una oferta de forraje al ganado, sobre todo cuando estamos en periodo de sequía y hay crisis en el forraje, ¿no? En el forraje o en la producción que puede aportar el campo natural. Y el ganado no puede consumir digamos, las formas adultas de muchas especies, y por eso se quema el humedal. Pero el humedal, ustedes van a las 24 horas o a las 48 horas y ya tiene los brotes, y esos brotes sí los puede consumir el ganado. ¿Está? Esa es una práctica bastante frecuente. Y la pregunta es, ¿por qué
tiene esa recuperación tan rápida frente al fuego? Está adaptado a ese régimen, a veces está adaptado también porque, por ejemplo, en el caso del Uruguay, muchas veces el fuego puede ser provocado o puede incendiarse la pradera, ¿no es cierto? Y tomar el humedal, ¿no? Pero es cierto lo que tú decís, está adaptado a ese disturbio que es el fuego. Por ejemplo, una cosa que te puede llamar la atención es que los ceibos están muy adaptados al fuego. Vos quemás el árbol entero y te puedo asegurar que la mayoría de las veces rebrota. ¿Ah? Pero ¿por qué tiene esa recuperación tan rápida? Porque ustedes hay un montón de especies que se queman y chao, fueron. ¿Qué es lo que pasa en un humedal? Sí, pero para que la recuperación sea tan rápida, tiene que sobrevivir algo de la planta, porque es crecimiento vegetativo. Justamente todo el sistema de yemas de crecimiento, yemas de renuevo, están protegidos en ese sustrato saturado de agua. Y es justamente lo que le permite al humedal recuperarse tan rápido del disturbio. Y por eso se utiliza como estrategia para generar forraje. No forraje de aquí a 2 o 3 semanas, no. Forraje en cuestión de 2 o 3 días. ¿Tá? Porque el sistema de renuevo y de yemas de crecimiento se conserva en el sustrato saturado de agua y no se daña. ¿Ah? Es como una gran poda, exactamente. ¿Ah? Pero todo el sistema que te asegura el crecimiento vegetativo de nuevo queda conservado en el sistema. ¿Ah? Fíjense, esta es una foto de un humedal en el Uruguay asociado a un cuerpo de agua. Esa es una foto de una laguna que está localizada entre Aguas Dulces y Balizas, que se llama Laguna Clotilde o Laguna de Brioso. ¿Ah? Y una de las cosas que les va a llamar la atención cuando saquen fotos de estos sistemas, ¿no?, es que siempre quedan fotos espectaculares. ¿Ah? ¿Y por qué quedan fotos espectaculares? Porque se refleja totalmente el cielo sobre la superficie del agua. ¿Y por qué sucede eso? Porque son aguas que tienen características muy particulares. Son aguas muy oscuras, con mucho aporte, con mucha, concentración de sustancias húmicas aportadas por los humedales, ¿tá?, que generan ese reflejo tan importante sobre la superficie de agua que en otros sistemas con menos desarrollo de la zona litoral o menos desarrollo de los humedales no lo tienen. ¿Ah? Muy bien, vamos a entrar a analizar algunos atributos que nos permiten justamente clasificar o identificar tipos de humedales. ¿Ah? Uno de los atributos claves es la salinidad. ¿Tá? La salinidad, ya como veíamos en los diapositivos anteriores, nosotros tenemos humedales estuarinos e incluso tenemos humedales marinos y humedales que son típicamente de ambientes dulceacuícolas. ¿Tá? Pero además de esa diferencia en ese gradiente de salinidad, también le prestamos atención a si la salinidad es un atributo relativamente constante o muy variable en el sistema. ¿Tá? Por ejemplo, en todo el sistema estuarino del arroyo Maldonado, un aspecto interesante de analizar cuando uno trata de entender por las especies que están ahí, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿qué rango de variabilidad de salinidad tenemos en ese sistema? Porque esa es otro atributo que termina siendo hiperdeterminante ya dentro del pool de plantas que se pueden establecer en un humedal. Después tenemos un subset que son aquellos que pueden sobrevivir en una gran variabilidad de salinidad. Esas son muy pocas. De hecho, esa gran categoría de humedales estuarinos y costeros que denominamos marismas
tienen una serie muy acotadita de especies que vamos a encontrar en esa matriz. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son plantas no solo adaptadas a las condiciones de humedales, sino que son plantas muy bien adaptadas a la variabilidad de la salinidad. ¿Tá? Justamente, fíjense, ahí están viendo una foto del arroyo Maldonado, ¿tá? Donde además de esa variabilidad en la salinidad, hay una variabilidad importante en el nivel del agua. ¿Tá? Y es uno de los casos más complejos que podemos estudiar porque la variabilidad en el nivel de agua va a depender no solo del régimen de precipitaciones que nosotros tenemos en la cuenca, sino también de qué es lo que está pasando en el mar, es decir, frecuencia de tormentas, sudestadas, mareas meteorológicas, etcétera. La variación en el nivel de agua, en definitiva, es la superposición de todos esos procesos al mismo tiempo. ¿Tá? Es tal vez de los casos más complejos que podemos imaginar. ¿Tá? Para que tengan una idea, en registros que hay, ustedes saben que en el caso de la planta potabilizadora que está localizada en Laguna Blanca, hay un aporte, hay un ducto que lleva agua del arroyo San Carlos hasta esa planta. Es un ducto de casi 40 kilómetros. ¿Tá? Y ese ducto está localizado más o menos a la altura de donde está el Teatro de Verano de San Carlos. ¿Tá? Aunque les parezca mentira, la intrusión salina en años muy secos llega hasta ahí. ¿Tá? Y de hecho hay que cortar el aporte de agua porque llega agua salada ahí en periodos de nivel de agua muy bajo, muy seco y obviamente una intrusión del mar importante. Pero para que tengan una idea de la extensión en el espacio que puede significar esa variabilidad en la salinidad. ¿Ah? La salinidad en ese punto, porque en ese punto, a pesar de que estás en San Carlos, ¿tá? Si vos tenés muy poco aporte de agua dulce, el aporte de agua salada puede llegar incluso hasta esa parte del territorio, a pesar de que estás varios kilómetros apartado de la costa. ¿Ah? Para que, por supuesto, se tiene que dar una cantidad de condiciones muy secas, muy poco caudal del arroyo San Carlos, tiene que haber una importante tormenta en el mar, pero también viento que te traslade toda esa masa de agua en la planicie de inundación y en el cauce principal. Pero la cuestión es qué ocurre. ¿Tá? Y otro atributo, cuando estamos estudiando los distintos tipos de humedales, es el pH, ¿no? Ya que ha pasado el primer parcial con una solvencia extraordinaria, ¿no? ¿Qué significa esa risa? Bueno, casi. ¿Qué pH se imaginan que vamos a encontrar en los humedales? Ácidos, muy bien. ¿Por qué vamos a encontrar pHs ácidos? Por las condiciones reductoras y los procesos de composición de esa enorme acumulación de materia orgánica, de producción y acumulación de materia orgánica. ¿Ah? Y efectivamente eso es lo que pasa en los humedales. En los humedales, en general, encontramos humedales que tienen pHs neutros, ¿tá? Y humedales que son muy ácidos. ¿Tá? De hecho, por ejemplo, hay un término en inglés, que ahora lo vamos a ver en un ratito, que es el término BOG, B larga O-G, ¿tá? Que es un tipo de humedal, ¿tá? Que en la literatura científica y la literatura en inglés significa un tipo de humedal muy particular, entre otras cosas porque tiene su pH ácido. Son ambientes ácidos.
¿Qué quiere decir esto? Que van a medir el pH y tiene un valor de 5, 5 y algo. ¿Tá? Y de hecho tiene especies que solo se encuentran en ese tipo de humedales. Por ejemplo, un musgo que es del género Sphagnum, ¿tá? Que lo pueden encontrar en muchos productos naturales, pero es un musguito que antiguamente era nuestra sílica gel, ¿no? Entonces, todo aquello que teníamos que mantener seco se hacía con Sphagnum, ¿tá? Porque se secaba y tenía la capacidad de absorber después humedad. ¿Ah? Sphagnum es un indicador de pHs ácidos. Ustedes cuando encuentran esa especie ya saben, sin tener un pHímetro, de que están en un sistema con un pH muy ácido. ¿Ah? Déjenme chequear una cosita nomás para ver que todo esté bien. Excelente. Fíjense, este cuadro es muy importante, muchachos, y lo van a utilizar el resto de su vida. ¿Ah? Porque aquí van a encontrar arriba una serie de términos en inglés que les va a ser muy útiles para cuando están leyendo textos o artículos científicos saber exactamente a qué se están refiriendo. ¿Tá? Fíjense que arriba aparece la terminología norteamericana, que básicamente incluye esos grandes tipos, el Marsh o Fenn, y este otro tipo de sistema que denominamos el Bog. ¿Tá? Y en la terminología europea aparece otra categoría que es el Swamp. ¿Tá? El Swamp, digamos, seguramente habrán visto este término en el cine, ¿no es cierto?, en cómics y en tantas historias más. ¿Qué es el swamp para ti? Es el pantano, pero cuando yo te digo capturame una imagen que ilustre un swamp, ¿en qué pensás? Exactamente. Lo primero que uno piensa cuando habla de swamp es el estado de Florida, esa zona de pantanos, etcétera. Pero ¿qué característica tiene esa zona de pantanos además de tener cocodrilos? Árboles, exactamente. Es un tipo de humedal que la matriz vegetal tiene una de las poquísimas gimnospermas que habitan los humedales en la actualidad. Hemos tenido en la historia del planeta mucho más gimnospermas, digamos, típicas de humedales, pero hoy quedan muy pocas y una de ellas es ese género que tienen ahí, que es el género Taxodium. ¿Ah? Ahora, fíjense que el swamp es justamente un tipo de humedal que lo vamos a reconocer por la presencia de vegetación arbórea o arbustiva. ¿Tá? Un swamp típico es, por ejemplo, nuestros montes indígenas o ribereños. ¿Tá? La cuestión es que no todos usan ese término y no todos lo usan con el mismo significado. Y ese es un problema que tenemos en la terminología asociada a los humedales. ¿Tá? Por ejemplo, si ustedes un día de esto agarran su bicicleta, se posesionan y llegan hasta la Patagonia, una de las cosas que les va a llamar la atención, ¿tá?, es que, sí, estaban con una energía impresionante, ¿no? Es que, por ejemplo, van a encontrar ahí, en el sur del territorio, un tipo de humedales y la gente local le va a decir, esos son mallines. Y bueno, ese rótulo a nosotros, si naciste en el sur de Argentina o en Chile, llegás a, digamos, ya tenés incorporado ese término y sabés a qué te estás refiriendo, pero dentro del habla española, eso se lo decís a alguien de Uruguay y no va a tener la menor idea a qué te estás refiriendo, ¿no es cierto? Bueno, machines, ¿tá?, con doble L. ¿Ah? Por ejemplo, en el norte de Chile, en las zonas altas, hay un tipo de humedales. Discúlpenme que no sé qué es esto. ¿Hola? Sí. Sí, sabes que estoy en clase. ¿Te puedo llamar en un rato? Claro, hasta luego.
Disculpas. Por ejemplo, en los Andes, en las zonas altas, estamos hablando de 3.000, 4.000 metros, tenemos otro tipo de humedales que se llaman bofedales. ¿Tá? Bofedales. O sea, si no estás ahí en ese entorno, el término te deja perdido, ¿no? Y bueno, y ese es uno de los problemas que tiene la terminología de los humedales. Que ya es compleja la terminología de habla inglesa, si te metes en el mundo de habla española es muchísimo más dificultoso. Pero vamos a ver estos grandes tipos porque son los que generalmente ustedes van a encontrar en los textos, en los artículos científicos. ¿Tá? Empecemos de la derecha, todo esto que llamamos BOG. ¿Tá? Fíjense, los BOG tienen una serie de características típicas, ¿no? Uno es que son sistemas cuya vegetación está dominada por musgo, por este género que les decía, Sphagnum. ¿Tá? Fíjense que el tipo de suelo, ya me voy a eso de la hidrología, el tipo de suelo es un pit. ¿Qué significa eso? Es que es un suelo que si ustedes lo cortan es una turba, se parece más a un grafito que a un tipo de suelo, ¿no? Tiene una acumulación enorme de materia orgánica. ¿Y por qué tiene esa acumulación enorme de materia orgánica? Y por varias razones que ya hemos explicitado en los humedales en general, pero además acá se da otra condición y es que es ácido. Entonces la descomposición es aún más lenta. ¿Ah? Y desde el punto de vista trófico son sistemas oligotróficos. ¿Por qué son sistemas oligotróficos? Son sistemas oligotróficos porque todos los nutrientes están secuestrados en la materia orgánica o en la vegetación. No hay nada disponible. ¿Tá? Y eso es importante cuando definimos oligotrófico. No es que, si yo analizo el sistema en su conjunto y tomo todos los compartimentos, bueno, no están bajos nutrientes. ¿Tá? Pero si lo miro exclusivamente aquello que está disponible, cuánto hay en el agua, es poco productivo. ¿Qué quiere decir ese término ombrotrófico? Quiere decir que son sistemas, desde el punto de vista hidrológico, cerrados. ¿Qué quiere decir con esto? Son sistemas que no tienen entradas ni salidas importantes, no tienen tributarios, afluentes ni efluentes. ¿Se entiende? Son sistemas, cuerpitos cerrados donde nosotros no vamos a encontrar tributarios ni vamos a encontrar un efluente que drene el sistema. ¿Tá? Puede haber conexión subterránea, ¿tá? Que aflora en la superficie, pero vos no tenés entradas superficiales ni salidas superficiales. Eso quiere decir ombrotrófico, sistemas muy cerrados. ¿Ah? Veamos todo el abanico que se nos presenta hacia la izquierda. Hacia la izquierda aparecen, fíjense, sistemas que son, voy a dejar la vegetación un minuto y me concentro en los demás atributos. Son sistemas reotróficos. ¿Qué quiere decir eso? Que son sistemas donde hay entradas y hay salidas importantes. El tipo de suelo es mineral. ¿Qué quiere decir esto? Son suelos que tienen una gran acumulación de materia orgánica, pero no llegan a formar el pit o la turba. ¿Tá? Eso quiere decir acá el término mineral. ¿Tá? La línea quiere decir que los FEN tiene parte, puede ser un... Claro, y el FEN, en realidad, está muy buena tu observación, porque el FEN es un sistema que es muchas veces ombrotrófico, que tiene PIT, ¿tá? Pero ¿cuál es la diferencia sustancial con el BOG? Es que no tiene un pH ácido. Y eso es lo que te permite, cuando la literatura científica te habla del BOG o te habla de FEN, ya hay una cosa que tenés clara, es, bueno, esto puede tener mucha acumulación de materia orgánica, ser una turbera, etcétera, pero ya sé que no tiene pH ácido. ¿Tá? El término FEN te da esa característica. ¿Tá? Por eso fíjense que el pH es relativamente neutral y agarra hasta el FEN. ¿Tá? Y son sistemas más productivos, son mesotróficos o eutróficos. Y termino con el tema de la vegetación. La vegetación nos define los grandes tipos de humedales. Por ejemplo,
Cuando estamos hablando de marsh y fen, estamos hablando de vegetación herbácea, ¿tá? Pero los fen también tienen una vegetación que es bastante típica, ¿tá? Tiene familias típicas dominadas por ciperáceas o una serie de familias muy particulares, ¿tá? Que incluso lo utilizamos como indicadores de los fen, ¿tá? Pero los marsh también son, los marsh típicos de nuestro sistema es lo que nosotros llamamos bañados, o lo que en Argentina y Uruguay llamamos esteros. Esos son los típicos marsh, ¿tá? Vegetación herbácea, con vegetación emergente de gran porte, con muchos cirpus, Oxysaniopsis, una serie de especies, ¿tá? Eso es lo que entra dentro del marsh. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre marsh y fen? Es que el marsh son sistemas, desde el punto de vista hidrológico, más abiertos, ¿tá? Y en general están ahí siempre en el límite entre la mesotrofia y la eutrofia, ¿tá? Son sistemas bastante productivos. Ahora fíjense en el problema que tenemos con swamp, con el término swamp. Swamp en muchos lugares del mundo se utiliza exclusivamente para humedales que tienen vegetación arbórea o arbustiva. Pero en una parte de Europa se utiliza para aquellos humedales que tienen una especie característica de planta emergente que es el género Phragmites, ¿tá? Que son esos famosos reeds, ¿tá? Entonces ahí hay un problema y ahí hay que mirar, bueno, de dónde viene esta literatura o prestarle atención a la composición de especies para darse cuenta cómo está utilizando el término. ¿Ah? ¿Ah? Pero lo importante, muchachos, y el mensaje claro, fundamental, no es que se acuerden de memoria todo esto, pero hay toda una serie de atributos que tienen que ver con la hidrología, el tipo de suelo, pH y estado trófico que junto con la vegetación nos permiten identificar los grandes tipos de humedales. ¿Tá? ¿Qué atributo falta ahí? En ese cuadrito. Está dentro del tipo de suelo. La salinidad, exactamente. La salinidad. ¿Qué es lo que pasa con la salinidad? Es que los bog y los fen son exclusivamente de agua dulce, ¿tá? Y los marsh y los swamp nosotros podemos tener tanto de agua dulce como de agua salada o salobre, ¿tá? De hecho, ustedes van a encontrar una terminología en los textos que es, por ejemplo, freshwater marsh. ¿Qué significa eso? Bueno, es un tipo de humedal que tiene agua dulce exclusivamente. Eso es bastante común de encontrar en la literatura. Freshwater marsh. ¿Ah? ¿Está claro? Todos los atributos que tenemos en cuenta en la parte de humedales. Muy bien. Justamente aquí, fíjense que tenemos un corte, está muy chiquito, después vean bien el archivo, pero acá tienen un corte de esa planicie de inundación, como veíamos hace unos minutos, ¿tá? Que nos pueden aparecer en esa complejidad que veíamos hace un minuto de microrrelieves, niveles en que el agua subterránea alcanza la superficie o no, que obviamente esa heterogeneidad espacial puede estar referido a distintos tipos de humedales, es decir, en un sector podemos tener algo que es más característico de un fen, después en otro sector algo más característico de un marsh, etc. ¿Tá? Eso también puede ocurrir en el paisaje, en la misma planicie de inundación e incluso en una distancia muy corta en el espacio. Esto lo vamos a estar viendo en la salida que vamos a hacer el 10 en algunos sistemas en el sector serrano, como en distancias muy cortas nosotros encontramos una gran heterogeneidad en los tipos de humedales que podemos encontrar. Muy bien. Ahora, nosotros estuvimos al inicio de esta clase hablando de justamente qué es lo que pasa cuando un suelo mineral orgánico es inundado, ¿tá? Lo que ya sabemos es que se establecen condiciones de
anaerobiosis o condiciones reductoras. Pero para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, es que si ustedes comparan el mismo suelo con su sistema de poros libres de agua, con el mismo suelo con su sistema de poros cubiertos de agua, la difusión del oxígeno es 10.000 veces menor. ¿Tá? Estamos hablando de varios órdenes de magnitud de diferencia. ¿Tá? Y eso, muchachos, representa un gran desafío. ¿Tá? ¿Por qué representa un gran desafío? Porque ¿dónde estoy? Para un poquito. Ahí va. Eso representa un gran desafío porque ese potencial de oxidorreducción tan bajo me va a condicionar la respiración y el balance de energía que cada organismo va a tener en los procesos de respiración. ¿Tá? Ustedes que fueron excelentes estudiantes de química y bioquímica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia energética entre un proceso de respiración en presencia de oxígeno y en ausencia de oxígeno? ¿Qué pasa? ¿Cómo son los procesos de respiración, degradación de una molécula de glucosa en condiciones reductoras? Genera poca energía, muy poca energía. Dame una idea de esa magnitud de la diferencia. En ATP era de 1 a... no sé cuántos eran, no me acuerdo. Es una relación de 3 a 36 moles de ATP. ¿Tá? Pero ¿qué otra diferencia enorme hay? Eso es importantísimo, ¿no? Es decir, por cada molécula de glucosa que nosotros respiramos, degradamos, en una vía te quedás con 3 moles y en la otra te quedás 36. ¿Tá? Ahí ya tenemos una diferencia de un orden de magnitud. Pero ¿qué otro problema tiene la respiración, esa degradación de la glucosa en condiciones reductoras? Tiene algunos productos finales que son complicados de manejar, ¿no? Por ejemplo, una planta de arroz, que en definitiva está en un humedal artificial, tiene una gran capacidad para liberarse de la acumulación de etanol. ¿Tá? El etanol es justamente un proceso de descomposición anaeróbica cuyo producto final es el etanol, ¿no? Las plantas de arroz y las especies asociadas tienen una gran habilidad de expulsar el etanol que están generando en ese proceso de respiración anaeróbico. Con esto, ¿por qué les traigo este ejemplo? Lo que les quiero hacer ver con esto es que ya incluso desde el punto de vista fisiológico, metabólico, estas especies tienen que tener adaptaciones para poder sobrevivir en ese sistema. Uno, porque el rendimiento energético es muy pobre, y segundo, porque tenés productos finales que te complican la vida, y que si no tenés mecanismos de detoxificación, sea cual sea, es difícil de sobrevivir en este ambiente. ¿Ah? ¿Ah? Ahí justamente tienen, mira, me equivoqué, era una relación de 3 a 39, no de 3 a 36. ¿Ah? Estoy seguro que se acordaban. Ah. Con esto lo que les quiero decir es que ya estas plantas tienen una cantidad de adaptaciones solo en el bloque respiración. ¿Tá? Pero también tienen una cantidad de adaptaciones en el bloque de fotosíntesis. ¿Tá? Volviendo a su pasado bioquímico y de química, ¿no? ¿Cuáles son los modos de fotosíntesis que recuerdan? Hay distintos modos de fotosíntesis, ¿no? Exactamente. A ver. Las que pueden separar una parte para hacer de noche para no tener que perder agua con el calor.
Exactamente. Un ejemplo típico de planta camp, los cactus. Muy bien. Excelente. ¿Qué otro modo de fotosíntesis hay? ¿Cómo se llaman esos metabolismos? C3 y C4. ¿Y cuál es la diferencia entre un modo de fotosíntesis C3 y C4? De 4 carbonos. Pero en definitiva, digamos, tú explicaste muy bien las condiciones ambientales que favorecen el modo de fotosíntesis CAM, ¿no? Pero ¿qué condiciones favorecerá un modo de fotosíntesis C3 o C4? Vamos. La diferencia está en que ustedes seguramente lo recuerdan de química, es que la enzima que fija el carbono, la 1,5-ribulosa, la rubisco, tiene la capacidad de incorporar CO2 o de incorporar oxígeno. Y el problema es que cuando los niveles de CO2 son no son muy altos, fotorrespira, incorpora oxígeno. Entonces, eso hace muy ineficiente el proceso de fotosíntesis. Entonces, lo que ocurre es que el modo de fotosíntesis C4 tiene un paso previo donde acumula CO2 en un compartimento. Las plantas CAM, en última instancia, son plantas C4. Lo único es que ese proceso lo difiere en el tiempo y una planta C4 lo difiere en el espacio. Es decir, meto CO2 en un compartimento para que la concentración sea más alta y por lo tanto el proceso de fijación con la rubisco sea más eficiente. ¿Está claro? ¿Recordaron? ¿Se activó partes de su pasado? Ahora, si yo les digo, las plantas acuáticas tienen todos los modos de fotosíntesis. Hay plantas acuáticas que son C3, hay plantas que son C4 e increíblemente hay plantas que son CAM. ¿Cómo me explican eso? Porque, por ejemplo, para aquí una cosa que no nos imaginaríamos nunca es encontrar una planta CAM, porque acá no hay ningún problema de disponibilidad de agua o perder agua mientras estás fijando CO2. ¿Por qué oxígeno? No sé, capaz que no tiene en algún momento, por ejemplo, de noche, que no hubieran agua. Va a ser una buena dirección, pero te equivocaste de gas. Claro, Es al revés, exacto. Porque no te rige tanto el oxígeno, pero sí el CO2. Por ejemplo, lo que ocurre muchas veces en los humedales, en humedales que tienen una capa de agua y tienen mucha vegetación acuática, por ejemplo, mucha vegetación sumergida, es tan intenso el proceso de fotosíntesis que el agua se queda sin CO2 durante el día. Entonces, hay algunos géneros como isoetes, que son acuáticos, que tienen un modo de fotosíntesis CAM. ¿Por qué? Porque fijan en la noche, cuando justamente por los procesos de respiración el sistema se vuelve a niveles relativamente aceptables, digamos, entre comillas, de CO2 y pueden fijarlo adecuadamente. Ese es un modo de fotosíntesis que siempre lo estudiamos para ambientes desérticos, pero que en un ambiente de un humedal también tiene su funcionalidad, justamente por esa variabilidad de CO2 a lo largo del día. Acá el riesgo no es incorporar CO2 y perder mucha agua, sino que es cómo puedo incorporar el CO2 de una forma más eficiente en el momento adecuado. ¿Está claro? ¿Por qué algunas plantas son C4? Porque también para muchas especies tienen que ser eficientes en el uso del agua. Y ustedes dirán, pero estamos en un humedal, ¿qué sentido tiene ser eficientes en el uso del agua? No tiene ninguna ventaja adaptativa. Pero cuidado, hay muchos humedales que son salobres o son totalmente salinos. Y el estar incorporando agua también tiene un riesgo de acumulación de sales. Entonces, ahí si yo tengo un modo de fotosíntesis más eficiente, me apago todos esos problemas de acumulación de sales. Con este ejemplo,
lo que les quiero ilustrar es que justamente estas plantas que encontramos acá, que no las encontramos en otra posición del paisaje, que son tan típicas de los humedales, es porque tienen una cantidad de estrategias y variabilidad, e incluso en los modos de fotosíntesis, que no vemos en otros componentes de la vegetación en otras comunidades. ¿Ah? Pero además tienen otras adaptaciones, además de las adaptaciones fisiológicas. Tienen adaptaciones morfológicas que son muy importantes. ¿Ah? Por ejemplo, ahí tienen una foto de un nenúfar, ¿no? ¿Alguna vez cultivaron un nenúfar? No solo andan poco en bicicleta, sino que tampoco cultivan nenúfar. El nenúfar es una planta que tiene toda una estructura en el sedimento, un rizoma, después tiene un pecíolo muy largo, ¿no es cierto? Y después tiene esa hoja, ¿tá? Que están viendo en el diapositivo, ¿no? Pero una cosa, si ustedes cortan ese pecíolo, ¿tá? Se van a encontrar con una estructura muy particular. Básicamente van a ver toda una serie de espacios vacíos, ¿no? De espacios donde circula el aire. Es un típico parénquima modificado que es el airénquima, ¿no? Es un tejido modificado para que haya una conducción de oxígeno importante en ese pecíolo. Esa adaptación, que es morfológica, básicamente lo que ayuda es a un transporte masivo desde la hoja, de donde está ocurriendo la fotosíntesis, hacia los órganos subterráneos, ¿tá? Órganos subterráneos que están en un medio reductor. Entonces, tener un suministro de oxígeno importante ayuda a que los procesos de respiración no sean exclusivamente anaeróbicos, haya mayor eficiencia energética, no acumulación de productos tóxicos, etcétera, etcétera. Muchas plantas acuáticas vamos a encontrar este tipo de estructuras de conducción masivo de oxígeno desde la superficie hacia los órganos subterráneos. ¿Tá? Ese mismo parénquima modificado en algunas otras plantas acuáticas se utiliza como mecanismo de flotación. Por ejemplo, ¿alguna vez tomaron un camalote, una Cornea crassipes? ¿Cómo es el pecíolo de Cornea crassipes? Hinchado gordo, exactamente. Si ustedes lo cortás así, también tiene una airénquima, ¿no? Ves los espacios aéreos y todo más. ¿Qué papel tiene ese airénquima? Exactamente, es el flotador del sistema. ¿Ah? O sea, ahí vemos distintas modificaciones morfológicas que son muy adaptativas para distintas condiciones que vamos a encontrar en los cuerpos de agua. ¿Ah? Muy bien. Cuando analizamos esa pregunta, ¿no? Imagínense que ustedes están ahora en un debate por la ley de riego, ¿no es cierto? Y tiran un argumento, bueno, un problema que perdemos área podemos perder planicie de inundación, podemos perder humedales, y alguien se puede hacer una pregunta muy sencilla, bueno, pero ¿cuál es la importancia de los humedales? ¿No es cierto? De hecho, estuvimos desecando durante gran parte de nuestra historia sobre el planeta humedales, ¿no? Y nos hemos dado cuenta un poco tarde de que más vale, es mucho más útil conservarlos que drenarlos, ¿no? Pero si tenemos que explicarlo en términos lo más precisos y simples posibles, ¿qué argumentos pondrían sobre la mesa? Biodiversidad, ¿no? Biodiversidad, y vos estás anotando ahí varias funciones de regulación de la calidad del agua, por ejemplo. Son los ecosistemas que más servicios ecosistémicos aportan, por lo menos acá en Uruguay, de los que más, ¿no? Son sistemas que aportan una enorme diversidad de servicios ecosistémicos. De hecho, aportan todos, los servicios de provisión, los servicios de regulación, los servicios culturales,
ni que hablar los servicios de soporte. Ahora vamos a entrar en eso, ¿no? Ahora, ¿por qué los humedales? Ustedes tocaron un punto importante. ¿Por qué los humedales tienen ese papel tan relevante en la biodiversidad? O para ser más específicos, ¿por qué los humedales son ambientes tan diversos? Muy bien. Sí. Al hacer ecotonos, seguramente son ambientes con mucha heterogeneidad espacial por su propia naturaleza de límite entre dos tipos de ambientes. Pero ¿qué otra cosa necesitamos para una alta diversidad? Productividad. Son ambientes muy productivos y son ambientes con una gran heterogeneidad espacial, ¿tá? Es decir, tenemos diferencia entre el ambiente que está entre el sustrato y el agua, las partes que están más arriba en la vegetación emergente, en los juncales. Es decir, tenemos diferencia en la vertical, en la horizontal, una gran heterogeneidad de condiciones y de ambientes. El caraguatá, te voy a pedir un mate, el caraguatá, sí, muchas gracias. El caraguatá es una típica especie que lo encontrás en humedales y a veces lo encontrás en partes también bastante secas, pero sí, pero el caraguatá es un buen indicador de justamente alguna de las especies de Eryngium, buenos indicadores de humedales, eso es cierto, ¿no? El caraguatá, no sé si alguna vez en esos días que andan en bicicleta se sentaron al lado de un caraguatá. No sé si lo han mirado un caraguatá. Bueno, lleno de espina, pero sacá ese problema de pincharte. ¿Qué pasa cuando mirás un caraguatá? Muchos bichitos. ¿Por qué tiene tantos bichitos? Junta agua, exactamente. Tiene una arquitectura que acumula mucha agua en la base. Y si ustedes miran un caraguatá, una de las cosas que les va a llamar la atención es la diversidad de insectos que hay ahí adentro, ¿tá? Una cantidad de invertebrados, incluso van a encontrar anfibios. Hay una diversidad ahí adentro de esa arquitectura que es impresionante, pero es porque concentra una cantidad de agua en la base como no concentra otra planta, ¿tá? Incluso la base, los canales de esas hojas, los van a ver llenos de agua, ¿tá? Eso nos revela de nuevo la heterogeneidad espacial que hay, en este caso, en una sola planta, ¿no? Todos esos hábitats que puede crear una sola planta como el caraguatá, ¿ah? Fíjense, este cuadrito, esta diapositiva, lo que nos está mostrando son servicios ecosistémicos, sus grandes categorías, ¿tá? De soporte, de provisión, donde entra la producción de alimento, madera, etcétera, los de regulación, donde entra, por ejemplo, todo el tema de amortiguación, de la erosión, del transporte de material en suspensión, de nutrientes, residuos plaguicidas, todo lo que tiene que ver con la regulación de la calidad del agua. También tiene que ver, juega un papel importante en la regulación de las condiciones en la atmósfera, ¿tá? Pero ahí tenemos unos procesos bastante complicados porque los humedales secuestran mucho carbono y lo almacenan, ¿tá? Pero a su vez también emiten metano los humedales, ¿tá? Y a su vez una cantidad de servicios que llamamos culturales, ¿tá? Pero lo importante de ese diapositivo que está tomado de la evaluación del milenio del 2005, discúlpenme, esto sí es de mi casa. Isa, estoy en clase. No, te llamo. ¿Todo bien? Dale.
ahora entienden el problema del inicio, ¿no? En la derecha lo que tenemos son los componentes del bienestar humano, ¿tá? Y el componente del bienestar humano, los componentes del bienestar humano también incluye una cantidad y diversidad de aspectos que tienen que ver con la seguridad, que tiene que ver con aspectos de la satisfacción, del buen vivir, hasta aspectos de, bueno, qué libertad yo tengo de acción, de qué es lo que quiero hacer, etcétera, etcétera. Y obviamente todos estos servicios tienen conexión con estos componentes del bienestar, y es un poco lo que aparece en este diapositivo. ¿Por qué lo traemos sobre la mesa? Y es lo que vamos a discutir en la próxima clase. Lo traemos sobre la mesa porque justamente los humedales aportan una enorme diversidad de servicios ecosistémicos, que lo vamos a estar viendo la clase que viene, y obviamente terminan condicionando y afectando una cantidad de componentes del bienestar humano, ¿tá? Y eso sí, en este análisis estamos parados desde un punto de vista exclusivamente antropocéntrico, es decir, estamos mirando, bueno, ¿qué me da? ¿Qué me beneficia? Pero obviamente son servicios que, si lo miramos en un contexto más amplio, que es el soporte y el mantenimiento de la vida en el planeta, juegan un papel sumamente fundamental y crítico, ¿tá? Vamos a dejar acá, así entramos en la clase que viene directamente con la parte de servicios, y sobre todo para entender en profundidad cómo funcionan los humedales en esos intercambios entre los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos, ¿tá? Estén atentos, yo le voy a pasar la grabación a Guillermo para que la suba a la plataforma. Sí. 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 No, en mucha turba se extrae en el propio Uruguay. Por ejemplo, mucho de la turba que ustedes ven en los viveros, en los sistemas donde van a comprar turba, muchos provienen, te diría la gran mayoría proviene de los bañados del Arroyo Carrasco. Sí, el pH neutro puede ser dos cosas: que esa turba originalmente tenía pH neutro o que la neutralizaste. Sí. 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 Es que normalmente lo que ocurre es que la turba es ácida, y muchas veces lo que se realiza en el proceso es amortiguar, neutralizar el pH, ¿tá? Eso se hace con hidróxido de sodio, etcétera, porque es un sustrato con mucha materia orgánica, muchos nutrientes, pero esa condición ácida de repente es desfavorable para muchas especies, ¿tá? Bárbaro. El martes vamos a tener la segunda clase de humedales y vamos a hacer lo mismo que en el primer parcial. El jueves van a tener una jornada de consultas para si llegan bien al martes, ¿tá? Sí. No, el jueves vamos a estar acá para que ustedes evacúen todas sus dudas, ¿tá? Bárbaro. Dos clases, sí, pero vos sabés que estamos quedando